Ya. Gloria al Señor. Vamos a tener un tema, se llama el andar en obediencia y justicia. El andar en obediencia y justicia. Cita bíblica, Génesis capítulo 5, verso 22, 24. Y dice así: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Enoc, como Elías, fueron de los grandes privilegiados que fueron trasladados hacia arriba, hacia la presencia de Dios, sin ver muerte. ¿Cómo es que alcanzaron gracia delante de Dios para no ver muerte? Usted sabe que la muerte trae aflicción, trae angustia, trae presión. Sin embargo, ellos tuvieron la dicha de ser traspuestos de esta tierra. Pero ¿por qué fueron ellos arrebatados? Sí. Aquí dice la Escritura que Dios le llevó, pero por esta causa, fíjense, porque él agradó a Dios. Es indudable que Enoc sobresalía en devoción. Observemos lo que la Biblia dice acerca de él. Caminó con Dios. Y caminó con Dios es estar de acuerdo con Dios. Es seguir el consejo de Dios. Es seguir los lineamientos de Dios. Ese es caminar con Dios, caminar de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando tú decides estar de acuerdo con Dios, vas a caminar tomado de su mano, pero haciendo lo que a él le agrada, en obediencia, en justicia, porque el andar en obediencia y justicia trae beneficios. Él vivió por la fe en Dios, confiado en sus palabras y en sus promesas. Él trató de llevar una vida santa, lo que debemos llevar todas las personas que hemos conocido el poder, el amor, la misericordia de Dios, abrazar los caminos del Señor, y tenemos que mantenernos firmes toda impiedad. Él lo hizo. Fue un predicador de justicia, Enoc, que denunció el pecado y el inicuo estilo de vida de su generación. Refiriéndose a Enoc, Judas 14:15 dice que clamó contra la impiedad y la inmoralidad al advertirle al pueblo de la venida de Dios para juzgar y castigar a los hombres y a las mujeres. Dice ahí, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc agradó a Dios. Sí, Enoc agradó a Dios. Su vida, su mensaje y armonía con Dios llegaron tanto al Señor que lo exaltó al llevárselo de la tierra, sin que sufriera la muerte, para que estuviera en su presencia para siempre. Como diciendo, si ya es suficiente el tiempo que duraste allá, ahora te quiero acá. Porque le agradó sobremanera que él caminara en obediencia, en justicia. El que no fuera llevado directamente al cielo, sin que experimentara la muerte, da a entender que las personas justas antes de Abraham poseían la esperanza de una vida futura con Dios. Es ahora tiempo en que el pueblo de Dios tiene que andar en obediencia y justicia delante de Él. Porque la recomendación del Señor dice: sed salvos de esta perversa generación. ¿Y cómo vamos a poder ser salvos?
librándonos pues, no haciendo lo malo, lo que hace esta generación, porque esta generación es perversa, es mala. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Camina pues tú también con Dios. Y pueda que si caminas con Dios, Él va a hacer lo mismo contigo. Vas a desaparecer de la tierra. Vas a desaparecer cuando venga Jesús en su entrada secreta, en las nubes, en el arrebatamiento. Si tú caminas con Dios, vas a desaparecer un día en donde quiera que estés. Eso debe de alegrar tu corazón. Que estés donde estés, camines donde camines, de día o de noche, en cualquier momento, Dios puede venir y te desaparece de la tierra y te lleva con Él. Entonces, ¿qué debe ser? Camina en obediencia, camina en justicia, porque eso trae grandes beneficios y grandes bendiciones. Veamos 6:9. Vamos a ver otro personaje que es Noé. Dice Noé, bueno, dice el verso 9 de Génesis 6. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus caminos, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Se habla de Noé, que él caminó con Dios. También Noé caminó con Dios. Aleluya. Y Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. En sus generaciones. O sea que en las generaciones de Noé no había tacha. No había maldiciones generacionales. No había hombres corruptos en su generación y en sus generaciones. Él no tenía maldiciones genéticas, generales, ancestrales, pues. En todas sus generaciones, Él era perfecto. Muy bien. Sigamos leyendo. 26, de ahí mismo, de Génesis. 26 de Génesis, capítulo 26, verso 2 al 6. Dice así: y se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y respondió: es mi hermana. Estas las 6 nada más. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían, ¿verdad? Bien. Entonces, habitó pues él en Gerar. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que no descendiera a Egipto, que habitara en la tierra, que él le iba a decir. Qué importante es que tú te apegues al mandamiento, que lo que Él te diga tú lo hagas al pie de la letra. Sí, al pie de la letra. Porque Él obedeció y obedeció siempre al Señor a ciegas. Cuando digo: sal de tu tierra y de tu parentela, yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Sí. Él habitó como forastero en esa tierra, dijo: y yo voy a estar contigo y te bendeciré. Hay bendición en andar en obediencia con el Señor. Hay bendición. Hay prosperidad en caminar juntamente con Dios, en hacerle caso, ¿sí? Y en la presencia de Dios vamos a estar siempre. ¿Por qué? Siempre va a estar su presencia con nosotros. Porque dice: estaré contigo y te bendeciré. Y así está contigo Dios y te bendice. Cuando tú le obedeces al Señor, cuando tú buscas su rostro,
Cuando tú quieres algo nuevo, hermoso de parte de Dios, y algo nuevo no es aquí en la tierra, no es lo que ofrece el mundo, algo nuevo siempre viene de parte de Dios. Veamos Éxodo 19, 3. Éxodo 19, 3 al 6. Vemos a Enoc, a Noé, a Abraham. Ahora vamos a ver a Moisés, 19, 3. Dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seremos su especial tesoro sobre todos los pueblos, le dijo el Señor. Seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sí, al obedecer a Dios, al guardar su pacto, su mandato, pasamos a ser un tesoro especial en el Señor y ser también un reino de sacerdotes y gente santa. Aleluya. Levítico 20, 26. Levítico 20 y 26. Dice así. Está hablando otra vez Dios con Moisés. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Pide el Señor, dice el Señor, que debe de ser santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y Dios nos ha apartado de los demás pueblos, como un pueblo suyo. Ha hecho de entre el mundo un pueblo que le ame, un pueblo que le sirva, un pueblo que se mantenga separado del mundo. No fuera del mundo, sino separado de las cosas terribles que hace el mundo. Sí. Aleluya. Entonces somos propiedad de Dios. Al apartarnos Él, somos parte de Él. ¿Sí? Y Él quiere que su pueblo sea santo, porque Él así lo es. Aleluya. Deuteronomio 10, 12, 10, 12 al 13, 10, 12 al 13. ¿Qué dice? 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Mira lo que pide Dios, siendo el dueño del cielo, de la tierra, de todo el universo. Pide que tengas temor de Él y que andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas de todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Él no haría un mandamiento imposible de hacer, porque sabe la capacidad o la debilidad de la carne de cada persona. Entonces Él no haría un mandamiento para que nadie lo siguiera. Ahora que estamos en la gracia, porque el mandamiento antiguo nadie lo pudo cumplir, solamente el Señor pudo cumplirlo al venir a la tierra. Entonces ahora los mandamientos sí los puedes seguir si amas a Dios. Tienes que amar a tu prójimo. Eso, ahí se resume toda la ley. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y no son gravosos. Entonces dice, y vas a tener prosperidad cuando así lo hicieres, ¿verdad? 11:26, ahí mismo. No, perdón, sí, 11:26 de Deuteronomio 26:28. Aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición.
La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dios ajenos que no habéis conocido. Dios puso delante de su pueblo la opción de recibir una bendición o una maldición si obedecían la palabra de Dios y permanecían separados del pecado y de la maldad de las naciones circundantes. Entonces la bendición de Dios vendría sobre ellos y los alcanzaría. Por otra parte, si se amoldaban a las costumbres de los impíos, la maldición de Dios vendría sobre ellos y los alcanzaría. Desafortunadamente, la mayoría del tiempo Israel no tomó en serio la advertencia de Dios. Como en este tiempo no hay mucha gente que tome en serio las advertencias que Dios está enviando a cada iglesia, a cada persona, a cada nación. No están tomando en serio las advertencias que una y otra vez Dios está enviando a la tierra. Con mucha frecuencia los caminos de los incrédulos, desafortunadamente la mayoría del tiempo Israel no tomó en serio la advertencia de Dios. Con mucha frecuencia adoptaron los caminos de los incrédulos y así cayeron bajo su maldición. Dios pone la misma opción ahora, la bendición y la maldición delante de los creyentes del Nuevo Testamento en esta época. Si se aborrece el pecado, se sigue a Cristo y se procura servirle constantemente, entonces se recibirá su bendición y poder. Si el creyente se aparta de Dios y de sus rectos caminos, perderá la presencia, la ayuda y la protección del pacto de Dios. Qué tremendo es esto. Dice así: yo pongo hoy delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si oye los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Entonces, si oís el mandamiento de Dios, si hace los mandamientos de Dios, va a haber bendición. Pero si no oyes los mandamientos de Dios y no, como consecuencia no los haces, viene maldición. ¡Qué tremendo! Es mejor obedecer a Dios. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha echado para que no seas rey. Aleluya. Eso le está diciendo a Saúl. ¿Sí? Porque él desobedeció las palabras de Dios y quiso compensar eso con sacrificios, holocaustos, víctimas. ¿Sí? Algo que requería el Señor, pero en este caso no hacerlo, sino que es necesario hacer la voluntad de Dios. Y al desobedecer a Dios se convierte en una persona que hace adivinación, que se revela, y como si fuera idólatra y obstinado. De esa manera desechó la palabra de Dios Saúl. Y al desechar la palabra de Dios, Dios lo desechó también para que no sea rey. Es desechado porque no obedeció la palabra de Dios. El obedecer es mejor que los sacrificios. No hagas tantos sacrificios. Si no hay obediencia, no son válidos. ¿Qué te ganas con hacer tantos sacrificios? Tantas obras buenas si eres rebelde. Si no obedeces al Señor, si hay rebelión en tu corazón, ¿de qué vale? De nada sirve. De nada sirve. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Para que tú prosperes, ¿qué tienes que hacer? Tienes que meditar en la ley de Dios, de día y de noche. Cuando lo hagas, va a haber fruto. Vas a estar dando fruto en su tiempo, ¿sí? Dice, los que son bendecidos por Dios no solo se apartan del mal, sino que también fundamentan su vida en las palabras del Señor. Procuran obedecer la voluntad de Dios porque su corazón se deleita genuinamente y en los caminos y mandamientos de Dios. Donde los malos perecen porque se negaron a amar la verdad. La motivación de su conducta está en sus emociones y espíritus redimidos, cautivados por la verdad de Dios, tal como se revela en su palabra. Necesario meditar en la palabra de Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, va a haber fruto, va a haber temor, va a haber deleite en la presencia de Dios. Aleluya. Veamos 48, capítulo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando una persona decide hacer la voluntad de Dios, va a venir bendición, o viene bendición, es agradable hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuánta gente no le agrada hacer la voluntad de Dios? Porque eso equivale a un esfuerzo, a un dejar las cosas del mundo, a un dejar las cosas que quiere la carne. Entonces no le agrada hacer la voluntad de Dios. Pero quien hace la voluntad de Dios y su ley está en medio de su corazón, entonces, solo entonces va a haber obediencia y justicia cuando tú hagas la voluntad de Dios. Dice el salmista, tu ley está en medio de mi corazón. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hay una felicidad tan grande, hay un regocijo tan grande cuando tú haces la voluntad de Dios. Estás contento, estás seguro, estás confiado. ¿Por qué? Porque hiciste lo que tenías que hacer. Obedeciste a la voz de tu Padre. Y eso trae bendición, y por eso es algo, una felicidad tremenda. Por eso le agradó al salmista haber hecho la voluntad de Dios. ¿Sí? La fe obediente que Dios desea es una fe que sinceramente se deleita en seguir la voluntad de Dios y manifiesta esa alegría al esforzarse por guardar la palabra de Dios en el corazón. Aleluya. 119:1-6. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Benditos los perfectos de camino. Los que andan en la ley de Jehová son benditos. Y también bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y con todo el corazón le buscan. Le buscan. Otra vez, le buscan. Hay gente que no busca a Dios. Y ya Dios los salvó, Dios los rescató, Dios les hizo milagros. Dios les dio bendiciones, los prosperó económicamente, espiritualmente. Y luego muchas veces, Señor, pero benditos y bienaventurados los que le buscan con todo el corazón, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hay tiempo para hacer malas cosas, ni hay lugar en el corazón para hacer maldades. Los que andan en los caminos de Dios, los que se deleitan en los caminos de Dios. Dice el 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios encarga eso. Dios te está encargando a ti que guardes muy bien los mandamientos de Él. Dice el salmista, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar
tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. La persona que no guarda los mandamientos, tarde que temprano va a ser avergonzado. Por eso él dice que ojalá fuesen ordenados sus caminos para guardar sus estatutos, y él no sería avergonzado. Aleluya. Mateo 19:6. Así que no son ya más. Sí, ¿verdad? 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Sí es este ahí? Sí, ¿verdad? Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y que se casa con la repudia, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, no, con su mujer no conviene casarse. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aleluya. Eso está hablando del divorcio. Sí. Ahora Dios manda que no se debe permitir repudiar a las mujeres, salvo por causa de fornicación o adulterio. Sí. Entonces, veamos, hermano, 19, 16. Sí, seguimos hasta el 22. Sí era el 16, pero el 19 y 16, no 6. Sí. Entonces vino y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? 19 y 16, me equivoqué. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sí, aleluya. Por eso no concordaba la otra cita. Esta cita es la que está, la adecuada. Sí, el Señor le está diciendo que venda lo que tiene. Pero Jesús puso a prueba al joven rico en el punto más débil, su riqueza. Porque él no estaba dispuesto a poner a Cristo por encima de sus posesiones. ¿Significa la declaración de Cristo que todos los creyentes deben vender todo lo que tienen? No, porque deben suplir para la necesidad de su propia familia y de los demás. Sin embargo, deben estar dispuestos a abandonar cualquier cosa que pida Cristo. La consagración a Él no puede ser nada menos, porque Él no llamaría a alguien para decirle, vende todas tus propiedades y quédate en la miseria y te pones a pedir limosna. No, eso no es lo que dice la Escritura. Eso es que primero está poner a Dios y luego las cosas que siguen. Pero porque dice la palabra de Dios que en donde está el tesoro, ahí estará el corazón. Y el rico tenía su corazón puesto en su dinero. Y eso es idolatría, ¿sí? Eso es avaricia. Y por tal razón no entra la gente al reino de los cielos. Pero nos llama la atención esto es que dice, el joven rico le dijo en el verso 20,
Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo lo que le hacía falta. ¿Sí? Jesús le dijo que su corazón estaba en su tesoro. Implícito pues ahí. ¿Qué más me falta? ¿Y a ti qué más te falta? Para obedecer a Jesús, para andar en obediencia y justicia. ¿Qué te falta a ti para seguir a Dios, para servir a Dios, para obedecer a Dios? ¿Qué te hace falta? Veamos a Lucas 6:46, última cita. Lucas 6:46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué se gana la gente con decirle al Señor, Señor, si no está obedeciendo al Señor? De nada le sirve. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Serían palabras vanas, o son palabras vanas, cuando reconocemos al Señor como el Señor, pero al Señor se le obedece. Y si le llamas Señor al Señor, pero no le obedeces, hay rebeldía, hay pecado en tu corazón, pecado de rebeldía, de rebelión pues. ¿De qué sirve que le digas Señor, Señor, si no obedeces al Señor? Es necesario pues que tú y yo obedezcamos al Señor, ¿sí? Que toda la palabra de Dios son puros mandamientos que te está diciendo día a día. Siempre desde que lees la palabra de Dios, Él te está diciendo lo que tienes que hacer, pero no deseches el consejo, el mandamiento, las recomendaciones, la exhortación del Señor que Él te está dando a través de la palabra. Cuando tú la lees, cuando tú la escuchas, cuando tú la meditas, ahí está la palabra redarguyendo tu corazón, diciéndote en dónde estás fallo, en dónde te hace falta que tú te pongas a cuentas con Él y empieces a andar en obediencia, en justa y sincera obediencia. Dios te bendiga, hermano.